Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el proceso electroquímico y sus aplicaciones, tales como el galvanizado o el anodizado. En este grupo trabajó Patricio Caripán, Fabiana Ortega y Daniela Vergés. El galvanizado es un proceso que se desarrolló gracias a los descubrimientos de Luigi Galvani. Él experimentó al poner en contacto un metal con una pata cercenada de una rana. Y este pudo observar que esta pata de la rana se contraía como si estuviese viva. Gracias a esto pudo concluir que cada metal presentaba un grado diferente de reacción en la pata de la rana. Esto significa, o lo que él interpretó, que cada metal tiene una carga eléctrica diferente. Entonces, el proceso de galvanizado es una técnica que se usa para proteger el acero de la corrosión y la oxidación, que la humedad y la contaminación pueden provocar u ocasionar sobre el hierro. Además, también se ocupa para potenciar la fortaleza mecánica de los golpes y la abrasión. Esto es como que si se quemara. ¿Sí? Y bueno, todo esto se produce gracias a la inmersión de piezas en el acero, del acero en el zinc fundido. Pero ¿por qué el zinc? Bueno, el zinc es porque es más oxidable que el hierro, es más noble que el hierro y también genera un óxido mucho más estable. Es importante mencionar que la temperatura a la que se debe enfrentar esta protección con zinc no debe sobrepasar los 60 grados Celsius, ya que esto va a invertir la polaridad del zinc respecto al acero del tubo y que este se va a corroer en vez de protegerlo. Existen varios procesos para recubrir el zinc del acero, existen varios procesos para recubrir de zinc el acero. Los principales son la galvanización en caliente, la galvanización en frío, el metalizado por pistola y el galvanizado por laminación. El proceso de galvanizado en caliente consiste principalmente en introducir piezas de acero en zinc fundido. Ya al introducir estas piezas en una temperatura aproximada a 450 grados Celsius, nosotros podremos lograr un recubrimiento hasta de entre 7 y 42 micras o de 45 a 200 micras. Al juntarse o aliarse metalúrgicamente el zinc con el acero, se va a crear una capa que tiene una gran adherencia. Por lo tanto, este va a ser muy, pero muy resistente a los golpes y va a tener una gran dureza. Especialmente está indicada para materiales de uso exterior y para ambientes húmedos o corrosivos, o sea, ambientes exteriores. ¿Por qué a 450 grados? Bueno, a 450 grados porque a esta temperatura existe una reacción química metalúrgica de difusión entre el zinc, el hierro o también llamado el acero. Es importante mencionar que el zinc no se alea en una superficie de acero sucia, por lo que se requiere que se desangrase esa superficie o que se haga una limpieza cáustica. El uso del proceso de galvanizado en nuestro día a día podemos encontrarlo en chapas y tubos galvanizados. Y bueno, una de las áreas son la ingeniería civil, donde encontramos estructuras metálicas de edificios, tales como las vigas, estructuras en plantas de combustible, como los de la COPEC, o en torres eléctricas, también en puentes, escaleras, en pasamanos, pasarelas, balcones y toldos. Aquí vemos unas imágenes de ejemplo. Y bueno, en la industria del automóvil también podemos ver en guardabarros o elementos de carrocería. Y en la movilidad, en el mobiliario urbano, perdón, los podemos encontrar en bancos, marquesinas, en la señalización del tráfico, en quitamiedos y en columpios. Etcétera. Bueno, el galvanizado electrolítico es un proceso donde se utilizan los siguientes elementos. Primero que todo, se utiliza una fuente de alimentación. Esta es un transformador que baja el voltaje, o sea, que lo controla de 380 voltios
220 voltios o 120 voltios a tensiones menores, de 0,1 a 12 voltios. Estos equipos poseen semiconductores, tales como placas de selenio o diodos, e incluso últimamente tiristores, que van a transformar la corriente alterna en una corriente continua, que es la que se utiliza para estos procesos, ¿sí? Esta fuente debe tener en lo posible un sistema de regulación de voltaje, puesto que cada proceso tiene un rango de tensión en el que el resultado debe ser óptimo. Si no tuviera estas fuentes, probablemente no resultaría nada. También cuenta este proceso con electrolito. Esta es una solución de sales metálicas que servirán para comenzar el proceso entregando iones metálicos, que serán reemplazados por el ánodo. Por ejemplo, podemos ver los baños de niquelado, que se componen de sulfato de níquel, cloruro de níquel y ácido bórico. También los baños de zincado, que contienen cianuro de sodio, hidróxido de sodio o cloruro de zinc, cloruro de potasio o ácido bórico, entre los ácidos. Además, también se agregan electrolitos o sustancias orgánicas como tensioactivos, agentes reductores y abrillantadores, tales como la sacarina, la trietanolamina, la formalina, la urea, el sulfato de sodio, la carboximetilcelulosa y varios tipos de azúcares derivados, tales como el extracto de jarabe de maíz. Y bueno, acá podemos ver un esquema de lo que estábamos hablando recién, donde el cobre va a entregarnos estas partículas positivas que van a ser atraídas por este ánodo y que van a viajar a través de este sistema. Bueno, por último, lo que yo les decía, los ánodos, que son una placa de metal muy puro, ya que estas no resisten a la mayoría de los procesos en contaminaciones. Cuando un ion entrega su átomo del metal en el cátodo, inmediatamente el otro lo reemplaza, desprendiéndose del ánodo y viajando hacia el cátodo. Por ello, la principal materia prima que se consume en este proceso de galvanizado es el ánodo. O sea, de lo que más se aprovechan es de, en este caso, en esta ilustración, es del cobre. Y bueno, como les decía, los ánodos tienen que ser placas de metales muy puros. Se suelen usar, por ejemplo, níquel al 99,997%, cobre al 99,95% o zinc al 99,98%. En el grabado calcográfico manual se solía usar este recurso, que permitía obtener tirajes más largos, previniendo el desgaste prematuro de las planchas de impresión de cobre grabadas, recubriéndolas de manera galvánica con una delgada película de hierro. Ahora vamos a ver el anodizado. El anodizado es una técnica utilizada para modificar la superficie de un material. Se conoce también como la capa de protección artificial que se genera sobre el aluminio. Ojo, el aluminio mediante el óxido protector del aluminio, conocido como la alumina. Esta es la capa que protege el aluminio y se consigue por medio de procedimientos electroquímicos. De tal manera se consigue una mayor resistencia y durabilidad del aluminio. Con estos procedimientos se consigue la oxidación de la superficie del aluminio, creando una capa protectora de alumina para el resto de la pieza. La protección del aluminio dependerá en gran medida del espesor de esta capa. O sea, qué tan gruesa es la capa de la alumina, nosotros vamos a poder jugar con ella y generar una mayor resistencia. La anodización es utilizada frecuentemente para proteger el aluminio y el titanio de la abrasión, la corrosión y para poder ser tintado en una amplia variedad de colores, como estamos viendo en las imágenes. En primer lugar, en first place, la anodización del aluminio, una de sus aleaciones, produce una película de óxido metálico porosa, que esta va a ser una capa anódica porosa sobre el metal, bajo un flujo de corriente alterna o directa en un baño electrolítico, en el cual va a estar suspendido un metal.
Se pueden combinar muchos ácidos orgánicos e inorgánicos diferentes para crear una gran variedad de electrolíticos. Ojo que típicamente se usa el ácido sulfúrico, ya que este es bien barato, está ampliamente disponible y tiene una baja potencia de disolución. La coloración del aluminio mediante la formación de una película de oxonódica es lo que nosotros comprendemos por al menos las 3 capas de óxido de aluminio sobrepuestas, que estas van a tener distintas porosidades, por lo tanto están separadas por interfaces entre sí. La más interna de estas capas anódicas tiene una capa de barrera no porosa, dispuesta entre la parte inferior de sus poros y la interfaz del aluminio óxido de aluminio. El material inorgánico de pigmento que se deposita dentro de los poros de las capas anódicas superpuestas, se deposita dentro de estas capas y por lo menos en porciones de las interfaces entre ellas se va a producir los diferentes colores al variar la corriente y o las condiciones de tiempo cuando se deposita la más interna de las capas anódicas de óxido de aluminio. Aquí podemos ver un ejemplo de coloración mediante esta técnica anódica. La electrocoloración subsecuente es diferente, ya que se deposita un material inorgánico, típicamente un metal, en los poros de la película de óxido metálico, haciéndose pasar por una corriente eléctrica. Comúnmente se hace pasar la corriente alterna entre el substrato de aluminio anodizado y un contraelectrodo. El contraelectrodo es generalmente grafito o acero inoxidable, aunque también se pueden usar electrodos tales como el níquel de cobre y el de estaño. La deposición del material inorgánico funciona mucho para dar al aluminio anodizado una apariencia de color. Y bueno, acá podemos ver ejemplos de colores que se crearon gracias a la electrocoloración subsecuente. Muchas gracias.